2016, de acuerdo a la estadística Annuarium Statisticum Ecclesiae, publicada por la Santa Sede, la Iglesia Católica tenía 1.299 millones de fieles alrededor del mundo. Sin embargo, en medio de esta descomunal cantidad de feligreses, afronta también una de las crisis más grandes en su historia, casi tan grande como el número de sus seguidores, que representan el 17,67% de la población mundial. Una crisis revestida de silencio forzado para sus víctimas e impunidad vergonzosa para sus victimarios, y que compromete a sacerdotes y máximas autoridades episcopales de la Iglesia Católica, y que involucra dos palabras que despiertan terror: abuso sexual. Hace algunas semanas, en su vuelo de regreso tras su histórica visita a los Emiratos Árabes, el Papa Francisco reconoció que aún existen casos de abusos sexuales a monjas, una práctica terriblemente recurrente en la Iglesia Católica, pero que sirvió para traer nuevamente a la palestra el debate sobre los atropellos que cometen cientos de sacerdotes desde hace décadas, sin recibir sanción ejemplar por aquello que en el cielo y en la tierra es considerado el más vil de los pecados. De acuerdo a un informe publicado en septiembre del año pasado por la organización ECA Global, una ONG mundial de apoyo a sobrevivientes de abuso clerical, los abusos sexuales cometidos solo a menores de edad superarían los 100.000 casos, tomando como base informaciones de comisiones estatales de investigación, datos de investigaciones judiciales o comisiones internas realizadas por la misma Iglesia. No obstante, los abusos continúan, porque a pesar de que en los últimos años el destape de estas atroces acciones se ha hecho visible con el cambio de actitud del Vaticano, aún son muchos los casos que no se desenmascaran, ya sea por falta de denuncias o por falta de pruebas, sin dejar de lado la inacción por parte de cierta facción de la Iglesia que prefiere mirar hacia otro lado en lugar de contribuir con erradicar a los curas abusadores. Si hiciéramos un ranking mundial del abuso sexual perpetrado a menores por parte de religiosos, Estados Unidos lideraría la terrible lista. Más de 1.000 niños abusados en Pensilvania por más de 300 sacerdotes a lo largo de 7 décadas, o las más de 17.000 denuncias de personas que afirman haber sufrido algún tipo de violencia sexual entre 1950 y 1980 por más de 6.400 clérigos, resulta escalofriante. A esta estremecedora lista se suman países como Irlanda, con más de 14.500 denuncias por abuso desde los años 80, o Chile, donde 42 clérigos han sido denunciados penalmente por abuso sexual. El Perú no ha sido ajeno a esta realidad. El caso Sodalicio afectó las estructuras de nuestra sociedad ya debilitada por casos de abuso sexual. 4 miembros de la congregación laica Sodalicio de Vida Cristiana abusaron de 19 menores y 10 adultos entre 1975 y 2002. Y hoy, sobre su fundador, Luis Fernando Figari, recae un pedido de prisión preventiva. Sin embargo, la pederastia clerical no es la única sombra que cubre las blancas intenciones que la Iglesia Católica dice tener, sino también las monjas han sido víctimas de sacerdotes abusadores que incluso las obligaron a abortar. Casos como el de la comunidad francesa de Saint-Jean, denunciada por el mismo Papa Francisco como una orden donde las monjas fueron esclavizadas sexualmente, o el abuso sistemático perpetrado contra monjas de las Hermanas del Buen Samaritano en Chile, son solo una muestra del mar de denuncias que hay. A esto se suman denuncias por maltrato físico y psicológico, realizadas por monjas que son tratadas como sirvientas, obligadas a realizar sacrificadas tareas del hogar, sin ser siquiera invitadas a comer en la misma mesa que obispos o cardenales. No obstante, ni bien el Papa denunciara que las monjas eran víctimas de abuso, decenas de personas denunciaron haber sido
víctimas de ellas, ante la red de sobrevivientes de los abusados por los sacerdotes en Estados Unidos, abriendo paso a una nueva rama de la crisis que ya llega a límites insospechados: el abuso sexual por parte de monjas católicas. Con todos estos antecedentes y en medio de más denuncias, informes e investigaciones, el Papa Francisco realizó una histórica cumbre sobre abuso sexual a menores dentro de la Iglesia Católica, en la que participaron los presidentes de las conferencias episcopales de más de 130 países. Francisco prometió tomar acciones concretas contra aquellos a quienes llamó herramientas de Satanás, confiando en que podrá liderar la batalla contra una crisis que arrastra décadas sin ser resuelta y que pone a la Iglesia Católica en el ojo de la tormenta una vez más.